Señor, gracias por tu palabra, gracias porque podemos venir a ella con libertad y te rogamos que pues el día de hoy tú tomes nuestras vidas, siembres tu palabra en nuestro corazón y esta pueda dar mucho fruto para tu gloria. En el nombre de Jesucristo, Señor, amén. Capítulo 4. El Señor Jesús, según lo que nos está contando Juan, estaba primero en Jerusalén, ¿te acuerdas? Limpia el templo ahí. Después sale de Jerusalén a la provincia de Judea. Y fíjate, capítulo 4, versículo 1, dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Jesús estaba en Jerusalén, sale a la provincia de Judea y luego de la provincia de Judea hay una situación. ¿Te acuerdas que lo empezamos a ver la semana pasada? Juan el Bautista estaba bautizando, pero Jesús también bautizaba, y aquí nos aclara, bueno, no Jesús, sino sus discípulos, y había más gente yendo hacia Jesús que hacia Juan. Entonces los fariseos se enteran de eso y probablemente eso va a implicar que van a tratar de confrontarse con Jesús. Y Jesús lo que hace es abandonar eso e regresar al norte hacia la zona de Capernaum, que es donde Jesús normalmente está en su ministerio. ¿Te acuerdas que dijimos hay un pequeño mapa mental que tú tienes que tener? El mar de Galilea en el norte, que es la zona de Galilea, el mar de Galilea, una línea casi recta, vertical, que es el río Jordán, que desemboca en otro gran lago que es el Mar Muerto. Jerusalén está cerca del Mar Muerto, esa es la zona de Judea, y Galilea está por el mar de Galilea. Entonces Jesús de Jerusalén ahora está yendo hacia el norte, hacia la zona de Galilea. Verso 4, y le era necesario pasar por Samaria. Entre Judea y Galilea había una provincia que se llamaba Samaria. Y Samaria era una provincia importante. Déjame te hago una historia un poco larga, lo más corta que yo pueda. Hacía muchos años, cientos de años, el reino de Israel era un reino unificado. El rey David y el rey Salomón reinaron sobre un reino unificado. Estaba compuesto este reino por las 12 tribus de Israel, pero era un reino unificado. A la muerte de Salomón hay una especie de guerra civil y el reino se parte en dos. El reino del norte, que se va a llamar reino de Israel, porque la mayoría de las tribus se van ahí, y el reino del sur, que solo quedan las tribus de Judá y Benjamín. Y ese reino se va a llamar el reino del sur o el reino de Judá. Al pasar los años, estos dos reinos van a tener conflictos entre sí y conflictos con otras naciones. Y en ese proceso, el reino del norte abandona la fe genuina que Dios les había dado. El reino del norte incluso empieza a tener ídolos. El primer rey del norte, para evitar que la gente vaya a Jerusalén, que está en el reino del sur, lo que hace es poner 2 becerros, uno en la parte sur de su territorio, otro en la parte norte, y le dice a su pueblo, pues ¿para qué ir al templo a Jerusalén? Está tan lejos. Mira, yo les traigo aquí algo más práctico y les traigo aquí un becerro que representa lo mismo, adoren ahí. Entonces desde el principio el rey del norte se inventa su religión, se inventa sus sacerdotes, muy parecido, es ahora sí que lo mismo pero más barato, ¿no? Mientras que en Jerusalén está el templo verdadero, el linaje sacerdotal verdadero, y el reino del norte empieza en eso a contaminar todo. Dios envía profetas a uno y a otro reino, pero no escucha al pueblo y al final Dios trae un juicio y el reino del norte es conquistado por el imperio asirio. Pero cuando el imperio asirio conquista el reino del norte tenía una capital, Samaria. Cuando el imperio asirio conquista el reino del norte,
se llevan a toda la gente a otra parte. Eso hacían los asirios. Por ejemplo, digamos, si conquistaran Querétaro, se llevan a todos los queretanos y los llevan a Guatemala y se traen de Guatemala a la gente para que viva aquí. Esto con el propósito de que la gente no esté enraizada, no tenga aprecio a su tierra, y pues desconectas el tema de la nacionalidad y es más fácil controlar a una población así. Entonces los asirios se llevan a muchos de los israelitas, traen otro tipo de gente, pero dice la palabra que había fieras y era muy complicada la vida en ese momento, y entonces a alguien se le ocurre decir: es que no conocemos al Dios de esta tierra. Hay que traernos sacerdotes de los judíos que vivían acá para que nos enseñen las costumbres de la tierra y así pues los leones no nos coman. Y entonces se vuelven a traer, repatrian algunos judíos para eso, para mantener las costumbres. ¿Qué tienes entonces en todo el reino del norte? Una mezcla de costumbres, tradiciones, gente que es judía pero que ahora ve solo en el judaísmo una costumbre y mezclada con pues las tradiciones de los otros, y se arma una mezcolanza de religiones, de costumbres y de cosas, y eso es lo que pasaba en Samaria. En toda la provincia de Samaria, con el correr de los años, tenías judíos que no eran judíos puros, una religión que era medio judía, pero medio con otras costumbres. Incluso ellos llegaron a construir su propio templo, el templo a Jehová, pero lo hacemos aquí en el monte Siquem. Ahora, ¿cómo crees que los judíos del sur recibieron todo eso? Pues con desprecio. Y había una rivalidad grande entre los judíos y los samaritanos. Los judíos consideraban a los samaritanos judíos de segunda clase, como no judíos puros, eran samaritanos, eran despreciables. Y eso es un poco lo que está sucediendo en el capítulo que vamos a ver. La gente, los rabinos ortodoxos, cuando iban de Judá a Galilea, lo que hacían era rodearla, se cruzaban el río Jordán para ir por otro lado y llegar a Galilea. Añadían 1 o 2 días de viaje, pero no querían pasar por Samaria, porque Samaria era una zona pues inmunda. Pero Jesús dice que él necesitaba pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque tenía una cita con alguien. Fíjate, le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Un pozo es un lugar de donde se extrae agua. Y en aquella zona un pozo es algo valioso, es algo preciado. Porque además un pozo se construye cuando no hay agua corriente, es decir, agua que corre. Si tienes un río, pues no construyes un pozo, vas al río a tomar agua. Porque además el agua del río, el agua corriente, siempre es más pura que el agua estancada. Entonces, ¿un pozo era valioso? Sí, pero es más valioso una fuente de agua. Pero ahí no había, solamente había un pozo. Y llega Jesús aquí a este pozo que está junto a esta ciudad Sicar, que está en Samaria. Y dice: Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Un par de detallitos acá. Juan, ¿te acuerdas que nos ha estado contando que Jesús es Dios? Desde el principio, dice, Él era el verbo. Y lo vimos en la primera sesión en el Evangelio de Juan. ¿Qué quiere decir verbo? El verbo de Dios, el logos de Dios, es Dios mismo. Luego lo presenta como la luz. Luego lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así Juan ha estado convenciéndonos, poniéndonos testigos de que Jesús es Dios. De hecho, el propósito del Evangelio, ¿te acuerdas cuál era? En el capítulo 20 dice que estas cosas se han escrito para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, desde el principio Juan quiere convencernos de esa verdad, que Jesús es Dios. Pero también aquí aprovecha para convencernos de otra cosa. Jesús es hombre y estaba cansado. Jesús estaba cansado
de caminar y se sentó junto al pozo. Lo curioso es que Jesús es dos naturalezas, pero no una mezcla de las dos. Es decir, Jesús es hombre. Como hombre tiene debilidades y cansancio, pero a la vez es Dios, y como Dios es omnipotente, omnisciente. Pero no es una mezcla en medio. Jesús no es un superhombre. O sea, el Señor Jesús no es el Capitán América, que es un hombre pero que tiene habilidades sobrehumanas. No. El Señor Jesús no es un superhombre. Es un hombre normal, común, como tú y yo, una persona como tú y yo. Pero a la vez es Dios omnipotente. A lo cual Él dice en Filipenses 2 que no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose hombre, siervo, y en la condición de siervo se humilló hasta la muerte de cruz. Entonces, este hombre está cansado, tan cansado que incluso probablemente le dijo a sus discípulos: ¿saben qué? Vayan ustedes a la ciudad y compren algo de comer, yo no puedo caminar más, ¿no? Necesito sentarme acá. Jesús no era aquel que mandaba que lo sirvan. ¿Saben qué? Tú vete por las tortillas, tú vete por el guisado. O sea, él no tenía esa característica. ¿Por qué los discípulos fueron a comprar la comida? Pues probablemente porque Jesús en verdad está muy cansado. Y se sentó junto al pozo y dice que era como la hora sexta. Hay un gran debate acerca de qué hora es la hora sexta, pero pueden ser las 12 del día, al mediodía, o puede ser las 6 de la tarde, es decir, al caer la tarde. Lo más probable era que haya sido el mediodía, porque los judíos contaban a partir de las 6 de la mañana que salía el sol. Era la hora 1, 2, 3, 4 y entonces las 12 es la hora sexta. Otra razón es que es normal que haya caminado durante la mañana para llegar al mediodía a un lugar donde reposar. No sería lógico que hubiera salido durante el mediodía al calor de la tarde y llegar en la noche. No era lo más normal. Entonces podría ser que sea el mediodía y está sentado junto al pozo. ¿Y qué sucede? Verso 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Entonces Jesús está solo y viene esta mujer. Y Jesús le dice, seguramente con amabilidad: ¿me puedes dar algo de tomar? La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí que de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Entonces, esta mujer samaritana viene y ¿quién comienza la conversación? Jesús. De hecho, ¿quién llegó primero a la cita? Jesús. Y esta mujer se sorprende de que le hable un judío por varias razones. Número 1, porque él es judío y ella es samaritana. Entonces, sabe ella que es despreciable ante los ojos de los judíos. Segunda razón, es mujer. Y en aquella cultura y en aquel tiempo, las mujeres eran personas, pero eran personas igual, de segunda categoría, y más para los rabinos. Los judíos, había toda una clase de judíos que oraban dando: Señor, gracias porque no me hiciste gentil, gracias porque no me hiciste perro y no me hiciste mujer. Esa era la oración de muchos judíos. Entonces, un judío no le hablaría ni siquiera a su esposa en público. Pero el Señor Jesús le habla. Y no solo le habla, le pide algo: dame de beber. Lo cual también es totalmente fuera de lógica, porque ella tiene un cántaro para sacar el agua, pero ese cántaro es inmundo, es de una samaritana, pero Jesús le está diciendo: dame de ahí. Es como que Jesús está rompiendo todas las barreras. Está haciendo toda una revolución racial, religiosa, y
Y ella me encanta porque ella solo ve una cosa. Este señor es judío. Es todo lo que puede ver. Vamos a ver cómo en el capítulo ella va entendiendo. Pero lo primero que ve es judío. Y es un judío raro porque me está hablando, ¿no? Verso 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Me encanta el Señor Jesús porque probablemente tenía sed. Es muy seguro que tenía sed. Pero además de eso estaba buscando una conversación con esta mujer. El Señor Jesús, siendo hombre cansado del camino, también es omnisciente. Sabía que esta mujer iba a venir, sabía que tenía que hablar con ella. Y esto del agua es solamente una excusa para poder hablarle. Y lo que le dice es: si conocieras el don de Dios. ¿Cuál don de Dios? Probablemente está pensando en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado. ¿A quién? ¿Cuál es el don de Dios? Su Hijo unigénito. Entonces Jesús le dice: si conocieras el don de Dios. Porque tú piensas que soy judío, nada más. No estás entendiendo que soy el don de Dios. Pero si lo conocieras, si conocieras el don de Dios y quién te está pidiendo de beber, ¿qué pasa? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Agua viva es una forma de decirle a esta agua corriente. Lo que aquí en México probablemente se llamaría un ojo de agua, que es de donde brota el agua, ¿no? Esa frase hace referencia a: si tú conocieras quién te habla, tú me pedirías y yo te daría no agua estancada en un pozo, sino una fuente que no se agota, ¿no? Porque es distinto sacar agua de un pozo que una fuente que está saliendo y saliendo y saliendo y saliendo agua. Ahora, fíjate la mujer. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Y cuánto nos parecemos? Bueno, por lo menos yo me parezco a esta mujer en el sentido de que el Señor Jesús le está vendiendo algo, le está invitando a participar en un negocio lucrativo que ella tendrá una ventaja. Le está ofreciendo gratuitamente: si me pidieras, yo te daría. Y te daría no un vaso de agua, sino una fuente de agua viva. ¿Qué es lo que le está diciendo? Pídeme y te doy. No le está poniendo condiciones, no le está poniendo requisitos, no le está... Solamente pídeme y te doy. ¿Y ella qué contesta? Pero ¿y cómo la vas a sacar? Imagínate que alguien se aparezca delante de ti y te diga: si me pides $10,000 te los doy. Tú le preguntarías: ¿de dónde los vas a sacar? O le dirías: a ver, dame $10,000. Órale, ahí está. A lo mejor después de tenerlos en la mano le dirías: oye, ¿esto es legal? ¿O qué estás buscando? No sé. Pero Dios hace una oferta. No en el sentido de oferta de ganga, sino un ofrecimiento. Tal vez esa palabra es mejor. Dios hace un ofrecimiento. Porque Jesús está cambiando la conversación del agua en el sentido físico, literal, al agua en el sentido metafórico. Porque la sed es un asunto bien curioso, porque la sed es un síntoma. Y es un síntoma además que no terminas de sentir, porque tienes sed, tomas agua. ¿Y qué haces después? Tus actividades, y luego ¿qué sucede? Vuelves a tener sed y vuelves a tomar agua, y así hasta el día en que te mueras. Eso no, o sea, la sed no se quita. Constantemente vas a necesitar, o sea, todo lo que tomes es nomás temporal. No hay nada que te pueda saciar la sed para siempre. Bueno,
Jesús está empleando eso también en un sentido espiritual. Tú y yo tenemos un corazón sediento y todo lo que podamos beber solo puede satisfacer temporalmente esa sed. Pero Jesús está ofreciendo algo distinto. Está ofreciendo no un vaso de agua. Ok, un vaso de agua y luego voy a querer otro. No está ofreciendo un vaso de agua, sino que una fuente de agua viva. Ahora, esta mujer no está siguiéndole la jugada, todavía no lo entiende. Entonces le pregunta, ¿de dónde vas a sacar esa agua? No tienes ni cántaro. Yo estoy mejor preparada que tú para saciar la sed. Verso 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? O sea, este pozo ha dado agua desde hace siglos al patriarca Jacob, que va a ser el que va a dar las 12 tribus de Israel. O sea, este pozo es un pozo de prestigio. Ha dado agua a muchos por siglos. ¿Tú eres mayor que Jacob, el que cavó esto? Y Jesús le dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Sí, esta agua le ha dado agua, este pozo ha dado agua a mucha gente, y a mucha gente importante. Pero ¿qué crees? Todos están muertos. Los patriarcas, los reyes y los ganados, todos están muertos. Lo que yo estoy ofreciendo es agua que salta para vida eterna. Entonces, Jesús ya cambió de tema, ya no está hablando de agua física, sino de algo espiritual, pero ya está poniendo en ella esta duda: ¿quién eres? Para mí eras un judío, pero parece que eres alguien mayor que Jacob, que también era judío, pero un judío de altura, ¿no? ¿Eres mayor acaso que Jacob? Verso 15. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Entonces, yo no sé, realmente no sé cómo será, pero yo imagino, ¿no? En mi mente, yo veo a Jesús en ese momento diciendo, o sea, gol, ¿no? O sea, ya estás donde quería ponerte. Llegaste al punto exacto en que ahora está pidiendo, ok, quiero esa agua. Ya tengo toda tu atención. Y entonces Jesús, ahora, ojo, no le puso una condición para ofrecerle el agua. Él inició la conversación, él llegó primero a la cita, es él el que está buscándola. No está en su oficina diciendo, a ver si alguien quiere que venga a buscarme. No, él salió por esta mujer. Pero ahora pone a esta mujer en un momento en que ella quiero esa agua, dámela, me conviene, ¿no? Ya no tengo que venir, es una incomodidad venir cada rato. Si me das esa agua, maravilloso, ya no tengo que hacer todo este viaje. Algunas personas, no sé si la mayoría de las personas, si tú escuchas alguna prédica o lees un comentario de este tipo, muchos piensan que esta mujer iba al mediodía a sacar agua porque, como vamos a ver, es una mujer que tiene una reputación cuestionable en su sociedad y que por eso ella está yendo al mediodía, que es un momento de mucho calor. Lo lógico sería ir temprano por la mañana, y una de las pruebas de que lo lógico es eso, es que no hay otras personas alrededor. En un pozo debería haber mucha gente sacando agua, pero no hay nadie, solo está Jesús y está esta señora. Entonces algunos piensan que ella va a esa hora, al mediodía, la hora más incómoda, porque está como relegada de su sociedad por la vida que ha llevado. Yo no sé si será cierto o no, me parece una suposición, puede ser una buena suposición, pero eso no nos dice necesariamente el texto. Lo único que sabemos es que ella ahora quiere esta agua. Verso 16. Entonces Jesús le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Lo cual no es raro. ¿Por qué? Porque
Otra vez, un hombre conversando a solas con una mujer judío samaritana, sería una petición lógica que Jesús le dijera, trae a tu marido, voy a hablar con él al respecto. No es algo raro, pero Jesús está yendo más allá de lo que ella piensa, porque ella le contesta, no estoy casada, no tengo marido. Y Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y el Señor Jesús lo que hace es exponer, no delante de los demás para avergonzarla, sino delante de sus ojos, cuál es su vida. Hablando de sed, ¿has tratado de saciar tu sed en un marido, en otro marido, en otro marido, en otro marido, en otro marido? Y en el último, mira, ya a mí un papelito no me dice si puedo amar o no. Unión libre, vámonos a vivir juntos y ya. Dicho sea de paso, entre paréntesis, si el día de hoy tú estás en unión libre, el Señor te ama, el Señor ha pagado por tus pecados, pero no es un matrimonio, no es tu esposo. El Señor Jesús lo dice con toda claridad, con el que vives ahora no es tu marido. Porque muchas veces, no, pues ya vivimos tanto tiempo, ya te presento a mi esposa. No, no es tu esposa, es tu concubina. Pero es que así suena muy feo. Pues así suena feo, fíjate cómo se ve, ¿no? O sea, la relación matrimonial es un compromiso delante del Señor. Mi esposa no es como un zapato que voy a probar a ver si me queda, y si me queda bien, entonces, órale, va, me caso. Las personas no son un objeto que tú pruebas a ver si te queda. En la mente de Dios, cada persona es valiosa. Y este tipo de actitudes lo que hacen es denigran todo dentro del amor que Dios les quiere llevar. Ahora, ¿hay esperanza? Claro. Hay 2 opciones: sepárate o cásate. De las 2 opciones, la más común es, pues nos casamos. No necesariamente es la mejor, porque dice la palabra que el amor no hace nada indebido. Entonces, cuando 2 personas están viviendo juntas sin casarse, en realidad no se aman. Es decir, se aman a sí mismos. Amo cómo me siento cuando estoy contigo, pero en realidad no te amo a ti, no estoy viendo por lo tuyo, estoy viendo por lo mío, por mi conveniencia, por mis deseos, mi comodidad. Me evito pagar una boda, una fiesta, va a venir tu familia, o sea, como es un amor propio lo que está ahí. Entonces, si estás en esa condición, platicamos al rato. Dios tiene amor y gracia y perdón indudable. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Pero no se trata de que Él no te quiera aceptar. Se trata de que, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Le dice a esta mujer, trae tu marido. Y ella, queriendo medio ocultar las cosas, le dice, no tengo marido. Y él le dice, ok, tienes razón, porque has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu marido. Verso 19. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Y aquí vemos un cambio. Ella pensaba, ok, este cuate es un judío. Ahora no es un judío. O sea, es judío, pero es un profeta. Sí, es algo mayor, es un profeta. Pero de alguna manera sí está desviando la atención. Ok, no hablemos de mí, hablemos de ti. Ya que me estás exponiendo, me parece que eres profeta. Y le hace una pregunta acerca de religión. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Vosotros, en el sentido de ustedes los judíos, dicen que en Jerusalén, mis antepasados dicen que aquí. Y Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Es como que Jesús le dice, no se trata de un lugar. No se trata de, tienen la razón los judíos, tienen la razón los samaritanos. Porque
¿te acuerdas? En el capítulo pasado, Jesús habla ¿con quién? Con Nicodemo. Nicodemo era judío, fariseo, principal. ¿Y qué es lo que Jesús le dice a Nicodemo? No te alcanza. Pero, ¿cómo? Vamos a ver, soy judío, fariseo, principal. No alcanza. Necesitas nacer de nuevo. Y ahora está con una mujer samaritana, inmoral, pecadora. Y lo que Jesús le dice es, mira, no se trata de aquí o allá. O sea, podrías ir a adorar a Jerusalén. Ese no es tu problema. De eso no se trata, de cuál es la religión correcta. Créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, porque sí, Jesús sabe que dentro de unos años el templo de Jerusalén va a ser destruido, la ciudad va a ser destruida, pero la adoración a Dios no va a ser destruida. Entonces no tiene que ver con un lugar. Verso 22, vosotros, ustedes los samaritanos, adoráis lo que no sabéis. Sí, es verdad, ustedes están, o sea, todos están confundidos, pero ustedes samaritanos están un poquito más confundidos. Nosotros adoramos lo que sabemos, tenemos las escrituras, porque la salvación viene de los judíos. Sí, samaritanos, ustedes piensan que están bien, pero en realidad no están bien, están confundidos. Los judíos pues están un poquito menos confundidos porque sí, tienen las escrituras, adoran en el templo correcto, hacen los sacrificios correctos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La hora viene. Y en Juan, cada que hace referencia a la hora viene, está hablando de su crucifixión. Cuando Él va a pagar por todos nuestros pecados. Hay un momento, le está diciendo, sí, el día de hoy es más correcto adorar en Jerusalén, pero Nicodemo adora en Jerusalén y no le es suficiente. Ese no es el problema. O sea, el día de hoy, déjame ponerlo así. No se trata de si eres cristiano, católico, testigo de Jehová, mormón, Bahá'í, no se trata de qué religión tienes. No, yo soy cristiano, necesitas nacer de nuevo. Pero mis papás son cristianos, me sé toda la Biblia, necesitas nacer de nuevo. Yo soy católico, necesitas nacer de nuevo. Pero he tenido la confirmación, el bautismo, entonces, necesitas nacer de nuevo. Y no importa, todos delante del Señor tenemos una misma necesidad. ¿Cuál es el problema? A veces no la vemos. A veces no la queremos asumir. Y Jesús dice, ok, tráeme tu problema. No tengo problemas, Señor. Bien has dicho, no tienes problemas. Esto has dicho con verdad. Tú eres el problema. Necesitas nacer de nuevo. Entonces le dice, vendrá ahora un momento en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. Y esto quiere decir desde el fondo, o sea, no de manera externa, no de manera artificial. No se trata de cumplir con los rituales necesarios, ya hice lo que tengo que hacer, sino en espíritu. El mejor ejemplo que yo puedo imaginar para explicar esto es una relación de matrimonio en la que la esposa o el esposo, pon lo que tú quieras, le reclama a su cónyuge, oye, no eres cariñoso o no eres cariñosa. Ok, ¿qué quieres? Pues no sé, que me regales flores, chocolates, que me des serenata, que me digas palabras bonitas, órale, va, a partir de mañana lo voy a hacer, ¿no? Entonces llega el día siguiente y traes flores, y traes chocolates, y traes serenata, y traes todo, y que dices, es que no eres cariñoso, pero ¿qué más quieres? Ya te di lo que me pediste. Pero es que no era el acto, es más profundo. Y Dios dice, en la adoración no es el acto. Señor, ¿quieres sacrificios? Órale, voy a poner sacrificios, listo. No. Salmo 50, Dios dice,
toda bestia del campo es mía. Estoy harto de los sacrificios que traen. Si tuviera hambre, no te lo diría a ti. O sea, yo no como esos animales. Dios quiere algo más, adoración en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir en verdad? Pues lo contrario sería en mentira, en falsedad, en hipocresía. Esta mujer está diciendo: ok, Señor, ya que eres profeta, resuélveme una duda, porque quisiera adorar a Dios. ¿Tengo que adorar aquí en este monte o tengo que ir a Jerusalén a adorar? Y Jesús le dice: mira, no se trata del lugar, porque hay un problema más profundo. Tienes que adorar en espíritu y en verdad. Por eso te pedí que trajeras a tu marido, para que saliera a la luz la pus de la infección, el problema que está en tu corazón. Porque también el Padre, y esto es maravilloso, también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Y lo que está diciendo es: Dios está buscando hacer esa obra. Ni siquiera es que Dios dice: a ver, los que logren subir al monte Everest, esos van a ser mis adoradores. No. Él está saliendo a buscar, es su obra. ¿Quién salió a encontrar a esta mujer? El Señor Jesús. El Señor Jesús. El Padre está buscando estos adoradores para que le adoren. Dios es espíritu. Ahora, no está tratando de hacer una descripción metafísica de Dios, ¿no? De la misma manera que dice que Dios es luz, que Dios es amor, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces la mujer le dijo, ¿te acuerdas? Pasó de un judío, un profeta, y ahora empieza a cuestionarse algo. Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. O sea, ella conoce parte de las Escrituras. Sé que va a venir el Mesías, el Cristo, y cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y es como, no me animo a preguntarte, pero sé que el Mesías, el Cristo va a venir. ¿Qué sabes tú de eso, judío profeta? Y Jesús le dice: yo soy el que habla contigo. Ahora, ¿ella lo descubrió? No, Él se reveló a ella. ¿Te acuerdas? Los hijos de Dios no son engendrados por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, ni por varón, sino somos engendrados de Dios. Y Él se revela y le dice: yo soy. Esa frase que Dios toma para revelarse, ego eimi en griego. Yo soy el que habla contigo. Y ella entonces, en su corazón, dice: ¿el Cristo? Esto es algo, o sea, una cosa es que me encuentre con un judío en el pozo, otra cosa es que diga: mira, encontré un profeta, pero el Cristo, fíjate qué sucede. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Dijeron: ¿qué onda? ¿Por qué Jesús está hablando con una mujer? Maravillarse es como, no habla de wow, qué maravilla, sino como que se sacaron de onda, se espantaron, se asombraron de que hablara con una mujer. Pero nadie dijo nada, ¿no? Nadie le dijo: ¿qué preguntas? O ¿qué hablas con ella? Imagínate si van a estar cuestionando al Señor Jesús, ¿no? Y entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. Algunos alegorizan esto, ¿no? Dejó su cántaro. ¿Por qué? Porque ya no tenía sed. Ya su sed había sido saciada. Yo no diría que está mal hacer esa alegoría. No creo que sea algo incorrecto, nada más que no es lo que dice el texto, ¿no? Porque ella fue por agua física y dentro de una hora, ¿qué va a necesitar? Agua, ¿no? Entonces yo creo que dejó su cántaro porque va a volver. Es como que tiene su cántaro ahí y ¿sabes qué? Espérate, tengo que correr a decírselo a alguien. Ahí les dejo mi cántaro. Es más, Jesús, si quieres, pues ahí tómale, ¿no? Así comenzó la conversación, ¿no? Tú querías agua, ahí está, todo lo mío es tuyo, lo que quieras. Ahorita regreso. Y se va corriendo. Y dice que, versículo 33, los discípulos, me brinqué algo, ¿no? Versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro
y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Ahora, probablemente no es que ella tiene dudas del Cristo, tal vez tiene dudas de sí misma. O sea, no creo que yo haya visto al Cristo. A ver, vamos, otros más, porque ¿qué probabilidades hay de que yo, judía, samaritana, mujer inmoral, lo haya encontrado, ¿no? A ver, si otros dicen que es lo mismo, pues sí, pero no lo puede creer en sí misma y llama a los demás, a hombres: vengan a ver. Yo creo que es el Cristo, pero pues el testimonio de una mujer no es válido. Ustedes díganme, vamos. Y van y hablan con él. Dice: salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos, que un poco como esta mujer, tampoco entienden mucho. O sea, y esta mujer entendió en 23 versículos o en 25 versículos, entendió toda la idea y sale corriendo a predicar. Y los discípulos necesitan 21 capítulos de Juan y más o menos se van haciendo la idea, ¿no? Porque sus discípulos, le decían: rabí, come, maestro, come. Otra vez, ellos están con rabí, igual que Nicodemo: tú eres rabí. Y él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Es más o menos el lenguaje del pozo y el agua, ¿no? Tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? ¿Será que esta mujer traía tacos? O otra vez, ellos no están entendiendo. Pero ¿sabes qué me encanta? Que el Señor Jesús no se saca de onda con aquellos que no entendemos tan rápido. ¿Quién de nosotros llega a Cristo y ya tiene resuelta todas las teorías doctrinales y la encarnación o sea, ¿quién de nosotros puede entender tantas maravillas que el Señor tiene en su palabra? Pero vienen y Jesús les explica. Les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿En qué sentido? La comida es algo necesario para vivir. Y no solo necesario, sino que en la mayoría de los casos algo además delicioso, que se hace con gusto. ¿Qué cosas son deliciosas y que se hacen con gusto en tu vida? ¿La voluntad de Dios es algo delicioso que si no lo haces te mueres? Porque si no comes te mueres, ¿no? Como se dice por ahí, uno se acostumbra a todo menos al hambre. Hacer la voluntad de Dios, ¿es eso? Es que, híjole, si no hago la voluntad de Dios, me puedo morir. O al revés: ay, qué flojera hacer la voluntad de Dios. Mira, yo viviría tranquilo sin hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el Señor Jesús logra revelarse a nosotros, en realidad su voluntad se convierte en nuestra necesidad. No es una imposición: ahora vas a hacer lo que yo te digo. Sino que ahora Él ha ganado mi corazón y anhelo hacer su voluntad. Es mi deseo, mi anhelo, mi alimento. Y el Señor Jesús dice: mi alimento es ese. Y les explica algo más: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? La siega es el tiempo de recoger el cereal, ¿no? Cuando ya está el cereal, sale digamos la plantita, luego salen las espigas y todo, ya está listo para recoger. Ese es el tiempo de la siega. Entonces les dicen: no pueden ver ustedes, mira, ya casi está la siega, pero falta un poquito. Sí, logran verlo, ¿no? Es fácil ver. Ya se sabe que ya va a ser el tiempo de la cosecha. Aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario, recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque no esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra, otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Yo imagino a los discípulos diciendo:
¿Cómo? O sea, ¿de qué está hablando? ¿De cegar? Pero, o sea, ¿tiene hambre o no? Ya no, o sea, y no logran entender. Y lo que Jesús les está diciendo es, las cosas naturales, ustedes pueden identificar lo que va a venir, pero les estoy diciendo, hay una cosecha que está lista. Abre los ojos, están los campos listos para la siega. ¿Para qué? Para que se gocen los que van a cegar, que son ustedes, y los que los que sembraron, que son otros. ¿De qué habla esto? Yo creo que está hablando de los samaritanos. Esta mujer, ¿quién le enseñó que había un Mesías? ¿Alguien? No fueron los discípulos, no, ellos ni se hubieran acercado a hablarle. A esta mujer, déjame ponerlo de esta manera, ¿quién empezó a hablar de adoración? Ella sabía que necesitaba adorar a Dios, pero no sabía cómo. Aquí o allá. Y Jesús le dice, bueno, ni aquí ni allá, aquí, ¿no? Pero ¿quién le enseñó a ella que era necesario adorar? Alguien ya sembró eso. Y ahora otro está cosechando. Por eso, verso 39, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y el Señor Jesús, no le importa si son samaritanos, dice, se quedó 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Entonces la mujer lo que hacía era ir a decir, he encontrado no a un judío, pensaba que era un judío, pero no era un judío, no era un profeta, yo pensé que era un profeta, pero no era un profeta, sino al Salvador del mundo, al Cristo. No te creo. Pues ven y ve. Y lo vieron y dijeron, ¿saben qué? No solo te creemos por lo que dijiste, sino porque le hemos oído hablar, y ahora están creyendo. La cosecha estaba ya lista para ser tomada. Los campos estaban listos para la siega. ¿Quién cosechó? ¿Quién sembró eso? No lo sabemos. Los discípulos nomás vieron cómo salía el trigo, la cebada, la cosecha entera, y ya. 2 días se quedó cosechando el Señor. Ahora, ¿cómo está el día de hoy nuestra sociedad? Probablemente el día de hoy no está lista para cosechar. La sociedad del día de hoy está tan acostumbrada al pecado, tan acelerada hacia el pecado, que tal vez en la mayoría de los casos no está lista para la cosecha. Si es así, ¿qué nos tocaría hacer? Sembrar. ¿O nos vamos a cruzar de brazos y a ver si la cosecha sale mágicamente? No. Alguien tiene que cosechar. Alguien tiene que sembrar para que otro coseche. En algunos casos ya está lista la siembra y solo te toca recoger. En otros casos te toca sembrar. Pero en uno y en otro caso dependemos del Señor. Y Dios está preparando a sus discípulos. Los discípulos vieron una gran cosecha ahí, pero después les va a tocar sembrar y no ver la cosecha. Ellos no vieron cómo se expandió el evangelio, cómo estudiamos sus cartas y sus vidas, no lo vieron. Muchos murieron antes siquiera de que el evangelio pudiera hacerse algo importante en la sociedad. Sembraron, pero dice Jesús, cosecharán con gozo el que siembra y el que cosecha. Los dos van a estar felices. ¿Qué parte te toca a ti? Pues no lo sé. En algunos casos te va a tocar cosechar, y sabes que es maravilloso llevar a alguien a Cristo. Pero en otros casos te va a tocar sembrar y decir y hablar el evangelio una y otra vez y otra vez. Y a lo mejor decir, pues ojalá un día alguien coseche. Que Dios se encargue de eso. ¿Cuál será entonces mi tarea? Pues creo que el Señor Jesús pone en el centro a esta mujer con un propósito. Tú y yo somos como ella.
tú y yo guardamos cosas que no queremos traer. Y que estamos tratando de adorar a Dios. Señor, yo ya di mis diezmos. Señor, yo ya di mis ofrendas. Yo vengo a la iglesia. Yo canto en la alabanza. O sea, lo que tú quieras. Y el día de hoy Jesús dice, ok, entonces tráeme a tu marido. Esa parte de tu vida que no has querido renunciar y que siempre está sedienta y que tú le das, y así como el fuego, no importa lo que le des al fuego para apagarlo, se lo come y crece. Y así en nuestro corazón hay algo que devora y devora y devora y más y más y más. Y a lo mejor en tu caso ya se comió tu familia, se está comiendo tu trabajo, tu herencia, tu futuro. Algo que demanda todo, tu ego, que empieza todo por mi ego, ya perdí amistades, perdí matrimonio, perdí mis hijos. ¿Qué puede ser? ¿Vanidad? ¿Qué es lo que en el corazón de cada uno de nosotros puede estar devorando todo? El Señor dice, tráelo. ¿Pero qué va a pasar si lo traigo? El Señor te va a hacer libre. El Señor te va a hacer libre. Todos y cada uno de nosotros tenemos un área de nuestra vida que lucha por saciarse con las cosas del mundo. Todos hay un área. Yo quiero ser más famoso. Yo quiero tener desde cosas tan simples como quiero más seguidores en Twitter y sufro porque no tengo más seguidores en Twitter. Hasta quiero el coche más bonito de la cuadra y quiero tener la familia más bonita. Nada de eso se satisface con lo que está aquí en la tierra, porque esa agua te va a volver a dar sed. Pero el que bebe del agua que el Señor Jesús tiene, esa sed no solo te sacia, sino en ti será una fuente que salte para vida eterna y vas a andar salpicando de esa agua donde sea que estés, para cosechar o para sembrar. Y el Señor Jesús llegó temprano el día de hoy. Antes de que tú y yo llegáramos, antes de que pongamos el audio, antes del primero que llegó, ya estaba aquí y está sentado junto a un pozo y te dice, ok, puedes sacar del agua otra vez o puedes decirme qué cosa. Si tú conocieras el don de Dios y le pidieras, Él te daría. ¿No te encanta? Dios no dice, bueno, si tú hicieras esto y esto y esto y una lista interminable de requisitos. No. Si tú me pides, yo te voy a dar. Ok, yo quiero. Bueno, tráeme tu marido. Deja tu pecado. Y es el tiempo de hacerlo el día de hoy. Aniversario de Semilla. Un buen momento para soltar todo y comenzar de nuevo. ¿Por qué ponerte metas de nuevo año el 1 de enero si puedes hacerlo el 21 de julio? No hay para qué esperar 6 meses más. El día de hoy no se trata de cosas externas, sino de adorarle en espíritu y en verdad, sin hipocresías. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos das el día de hoy la oportunidad de venir delante de ti. Y eres tú quien viene a nosotros. Y eres tú quien se revela y dices, yo soy el que puedo saciarte. Yo soy el que puedo restaurar tu corazón, tu vida, tu mente, tu propósito, tu familia. Yo soy quien estás buscando. Yo soy lo que necesitas. Y yo te ruego, Padre, que ninguno de los que estamos aquí, Señor, ninguno de los que estamos aquí hagamos oídos sordos a lo que tú dices. Que con confianza podamos acercarnos a ti, sabiendo que eres paciente hasta para contestar nuestras dudas más extrañas, para soportar nuestras torpezas, nuestras incongruencias. Tú eres paciente, lleno de gracia, lleno de verdad. Que vengamos así, Señor, con dudas y todo, pero trayendo nuestra verdad. Porque tú estás aquí con nosotros. Ten misericordia, Señor. Si alguno de nosotros tiene el corazón endurecido, atraviésalo con tu palabra el día de hoy.
Rompe todas las barreras. Destruye, Señor, todo lo que está impidiendo que tu palabra sea sembrada y que podamos traer nuestro pecado. Ahí en tu lugar, tú solito, con tus palabras, dile al Señor, aquí está, eso es lo que voy a poner. Esto es lo que ha estado consumiendo mi vida. Dile, Señor, aquí está, confieso esto. Te necesito. No pierdas la oportunidad del día de hoy de beber del agua que Dios te quiere dar.